que edifique, que exhorte a través de la palabra. Oh Señor, si alguien viene cansado, si alguien viene desanimado, tú le infundas, Señor, aliento, ánimo, fuerza para estar adelante, Señor Dios. No queremos venir a perder el tiempo, sino por el contrario, queremos que este tiempo sea el mejor tiempo invertido de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre. Te pedimos que des ricas y abundantes bendiciones a mis hermanos que ya están presentes, como aquellos que no están, Señor, y que quizás vienen en camino, que tú los traigas con bien. Y que juntos y en armonía podamos, Señor, elevarte a ti alabanzas y también poder alimentarnos con tu palabra. También te pedimos por aquellos que pudiendo estar no están, que tú trates en sus vidas, Señor. Acuérdate que tú eres el barro y nosotros somos el alfarero. Ponemos esta reunión, esta congregación en tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Juan 17, verso 17. Vamos a leer este pasaje. Está bien pequeñito. Vamos a leerlo con entendimiento. Y voy a leerlo una vez y después lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora todos juntos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, la enseñanza que vamos a ver ahora es continuación de lo que estábamos viendo o que empezamos a ver hace 8 días. ¿Alguno recuerda de qué estábamos hablando hace 8 días? Bueno, vamos a hacer un recordatorio. Estábamos hablando, la enseñanza se llamó obra en progreso, ¿verdad? O en proceso, como usted le quiera poner. Y estábamos hablando acerca del crecimiento espiritual. Estábamos viendo de qué forma Dios quiere que nuestra vida no esté estancada, sino que vaya ascendiendo. Y esto no importa si somos jóvenes, si somos adultos, si ya estamos en edad avanzada, no importa nada de eso. Siempre en la vida espiritual tenemos que ir hacia adelante. Y en esa ocasión yo les comenté que pues Dios tiene herramientas para hacernos crecer en el ámbito espiritual. Así como en el ámbito físico, nosotros sabemos que para crecer necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos comida, necesitamos ejercitarnos, necesitamos ir a un lugar donde podamos aprender, y todo esto nos hace crecer en nuestro ámbito físico. También en el ámbito espiritual hay herramientas que Dios usa para que nosotros podamos crecer. Y vamos a ver estas herramientas. Espero hoy terminar con la primera herramienta, porque sí es algo extenso lo que vamos a ver, pero si no, pues nos seguimos en los siguientes jueves. Bueno, por eso es que el sábado les puse a que leyeran conmigo este versículo que Jesús mismo lo dio y que a lo mejor no lo habíamos relacionado con nuestro crecimiento espiritual, pero es base fundamental para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y esta primera herramienta es la palabra de Dios. Esa es la primera herramienta para que nosotros podamos crecer. Jesús es el que está hablando en este pasaje que leímos. Y Él está haciendo una oración al Padre y le está diciendo: santifícalos en tu verdad. Y está afirmando, diciendo: tu palabra es verdad. Quiere decir que para que nuestra vida vaya del punto A al punto B,
necesitamos tomar esta herramienta que es la palabra de Dios. Vamos a llamar al punto A carnalidad y vamos a llamar al punto B santidad. Usted sabe que ambas cosas chocan. Si nosotros leemos en el libro de Gálatas, ahí nos dice que hay una continua lucha entre la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, por eso el punto A es nuestra carne y el punto B es la santidad que da el Espíritu Santo. Usted me va a decir, y entonces, ¿dónde está la palabra? Pues acuérdese que el Espíritu Santo ocupa la palabra de Dios como una herramienta. Efesios nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros a través de la palabra. A veces no entendemos esto y le pedimos y decimos, Dios mío, cámbiame. Y le decimos, cámbiame, pero no nos gusta leer la Biblia. Estamos esperando a que el Espíritu Santo haga esa obra. Y el Espíritu Santo puede hacer la obra, pero a través de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué a los pentecostales nos critican mucho otro tipo de denominaciones? Porque dicen, es que son muy emocionalistas. Son personas que hacen locuras, que es un desorden la reunión de los pentecostales. Bueno, los legítimos pentecostales, ¿verdad? Y muchas veces critican esos otros cristianos las actitudes. Y decimos, es que las manifestaciones del Espíritu, por ejemplo, dicen, es que esa persona habla en lenguas, pero es bien así. No voy a decir qué defectos, ¿verdad? Para no entrar en detalles. Pero dicen, ay, ahora profetiza, si es bien asado. Ahora, y creemos que cuando el Espíritu Santo toca a una persona, esa persona, por arte de magia, va a cambiar completamente del punto A al punto B, y no es así. Es un proceso, y en ese proceso tiene que intervenir esta herramienta que es la palabra de Dios. Critican a las personas porque hablan en lenguas, porque dicen, es que no sabe nada. Pregúntale de la Trinidad y no sabe nada. Pregúntale del Espíritu Santo y no sabe nada. Porque son dos cosas independientes. Una es la manifestación del Espíritu y otra es la vida en santidad. ¿Qué yo necesito para llevar una vida en santidad? Necesito la palabra de Dios. Y es lo que a muchos cristianos no nos gusta. De hecho, muchos cristianos, hay un evento y en el evento anuncian y dicen, va a venir el profeta fulano de tal, y la gente corre para que el profeta les dé palabra. Y en la misericordia de Dios puede que Dios le dé palabra a la gente, pero no hay palabra con más autoridad que la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que viven de evento en evento, buscando al profeta, buscando que les den una profecía que es bueno. Yo no digo que sea malo. Yo creo en los profetas de nuestro tiempo, no como los del Antiguo Testamento, pero sigue habiendo profetas en nuestro tiempo. Sigue Dios dando palabra a las personas, porque sigue vigente el don de ciencia, sigue vigente el don de profecía, sigue vigente el don de fe, y esos dones se manifiestan a través de la palabra. Entonces, quien le diga a usted que no existen profetas, pues es una persona que tiene una doctrina cesacionista.
¿Y qué es una doctrina cesacionista? Los que dicen que los dones del Espíritu fueron para la edad apostólica y que ya no están vigentes en nuestro tiempo. Entonces, aguas con los tipos de personas o los tipos de enseñanza que abrazamos y que recibimos. Siguen vigentes, pero vuelvo a repetir, no hay mayor autoridad que la palabra que está aquí con nosotros, que es la Biblia. Eso es, y por eso es que es tan importante. Jesús está diciendo en este pasaje, santifícalos en tu verdad. Y a lo mejor ellos decían, ¿y qué es la verdad? Pues Jesús les dice, tu palabra, o sea, la palabra de Dios es la verdad. Es muy importante, hermano, que nos dediquemos a valorar y a saber que si queremos crecer, necesitamos por fuerza la palabra de Dios. Así como tú sabes que para crecer tienes que comer carbohidratos, proteínas, grasas en cantidades proporcionales, así también nosotros necesitamos la palabra de Dios. Hoy hay muchos cristianos desnutridos. Vemos a un niño de África y yo no sé si usted siente algo, le mueva el corazón ver la condición de estos niños. Todos desnutridos, se les ven las costillitas, por lo mismo su cabeza se ve desproporcionada con su cuerpo y nos toca el corazón. Pero muchos de nosotros, aunque puede ser que estemos coloraditos, chapeaditos, de buen peso, pero espiritualmente estamos como esos pobres nenes, como esos pobres niños, desnutridos. ¿Y por qué? Porque no nos gusta leer la Biblia. No nos gusta. Entonces vamos a ver que hay otros pasajes que respaldan lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Vea usted qué dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hermana Cari. Fíjese lo que dice la palabra, toda la escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, creo que tiene 21 versículos, el 22. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es útil, toda la escritura es útil. No hay nada que tenga algo que no sirva. Incluso usted me puede decir ahorita, hermano, ¿y las genealogías? Claro que son útiles. Las genealogías le dan valor a la historia, le dan veracidad a la historia. Sin esas genealogías no se podrían determinar tiempos, no se podría ver de dónde provienen algunos personajes importantes. Las genealogías, incluso algunos nombres tienen un significado. Y todo eso tiene valor también. Aunque quizás algunos decimos, ay, esto me lo brinco porque son un montón de nombres. No, toda la escritura tiene valor. Y debemos de aprender a darle el valor que se merece. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:23? Siendo renacidos, no de nacimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, hermano Freddy. Vea cómo el apóstol Pedro está diciendo algo muy similar a lo que dijo Jesús. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que nosotros somos renacidos. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Somos renacidos. Pasamos de un punto A, vuelvo a repetir, a un punto B. Por fuerza necesitamos la palabra para salir de la carne a lo espiritual.
Por fuerza necesitamos salir del viejo hombre a un nuevo ser o un ser renacido. Vea que dice también Juan 6:63. Juan 6:60, el Evangelio de Juan 6:63, por favor. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Gracias, hermana Clara. Otra vez, vea cómo Jesús nuevamente le está dando importancia a la palabra. Jesús está diciendo, las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta qué importante es para nosotros en nuestra esfera espiritual valorar la palabra de Dios? Por eso es que el rey David decía, ¿cuánto amiamo yo tu ley? O el profeta Ezequiel dice, probé tu palabra y fue como la miel que destila de un panal. Fue dulce a su paladar de Ezequiel la palabra de Dios. ¿Cómo es para ti la palabra de Dios? Otra cita, Santiago 1, 18 y 21. Santiago 1, 18 y 21. Él de su voluntad nos hizo nacer con la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El 21, Cari, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Gracias, hermana Cari. Entonces vea cómo Santiago, este otro apóstol, está diciendo, él de su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, dice, nos hizo nacer por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Siempre que definen la palabra de Dios, la definen como algo que cambia, algo que transforma, algo que nos hace vivir una vida de santidad, algo que nos hace renacer, algo que nos hace volver a nacer. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando en nuestra vida le pidamos un cambio a Dios, necesitamos saber que para que se genere ese cambio, necesitamos tener y amar la palabra de Dios. ¿Sí? Necesitamos. Mire, la palabra de Dios, aquí encontré algo que yo espero que a usted le sirva. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? La palabra de Dios genera vida. La palabra de Dios crea fe. La palabra de Dios produce cambios. La palabra de Dios hace huir a Satanás. La palabra de Dios realiza milagros. La palabra de Dios sana heridas. La palabra de Dios edifica el carácter. La palabra de Dios transforma las circunstancias. La palabra de Dios imparte alegría. La palabra de Dios supera la adversidad. La palabra de Dios derrota la tentación. La palabra de Dios infunde esperanza. La palabra de Dios libera poder. La palabra de Dios limpia nuestras mentes. La palabra de Dios hace que las cosas existan. La palabra de Dios garantiza nuestro futuro. Todo esto es lo que hace la palabra de Dios. Y es algo que se los dije así abstracto. Pero todo esto, todas estas cosas, las hace la palabra de Dios. Son acciones que hace la palabra de Dios. Por eso, en el libro de Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Siempre tiene una buena acción que hace la palabra de Dios.
tiempo le dedicamos a la palabra de Dios en nuestro diario vivir? No me lo digas. Pero yo espero que después de esta enseñanza nos motivemos a estudiar y a hacer todo lo que la palabra misma nos dice que hagamos con ella. Hay 3 acciones que nosotros debemos entender acerca de la palabra de Dios. Y la primera, vamos a ver estas 3 acciones. La primera es que debemos de aceptar su autoridad. Yo estoy aquí seguros que todos, nadie desconoce o nadie puede decir que este libro de 66 libros no es la palabra de Dios. Todos creemos que este libro, conformado por esos otros libros, es la palabra de Dios. ¿O habrá alguien que aquí no lo crea? Yo creo que no, porque entonces mejor estarían allá afuera buscando algún otro tipo de enseñanzas. Pero yo creo que todos los que estamos acá creemos que este libro es la palabra de Dios. ¿Sí? Aceptamos su autoridad, ¿sí? Y aceptar su autoridad implica que debe de ser la máxima influencia en nuestras vidas, la palabra de Dios. Si en verdad para ti la palabra de Dios es la máxima autoridad, debe de ser la mayor influencia en tu vida. Porque podemos decir, pues sí, yo la reconozco como autoritativa, que viene de Dios. Lo podemos repetir como estas aves, ¿verdad? Que repiten lo que uno les dice. Pero no se trata de eso. Si en verdad tú reconoces la palabra de Dios como tu máxima autoridad, también debe de ser tu mayor influencia. La palabra de Dios debe de ser la brújula en la que confío cuando estoy perdido. La palabra de Dios debe de ser el consejo que escucho para tomar decisiones sabias. Y la palabra de Dios debe de ser la referencia para evaluarlo todo. ¿Es para ti la palabra de Dios todo esto? Se lo voy a volver a repetir. Son 3 enunciados. El primero dice, la palabra de Dios debe de ser la brújula en la que confío como mi guía. Número 2, la palabra de Dios debe de ser el consejo que escucho para tomar decisiones sabias. Y número 3, la palabra de Dios debe de ser la referencia para evaluarlo todo. ¿Así es para ti la palabra de Dios? ¿O habrá alguna mayor influencia en nuestra vida que la palabra? Como seres humanos estamos expuestos a muchas influencias, a muchas, y a lo mejor tú ni te das cuenta. Pero siempre va a haber influencias que van a tratar de desplazar la autoridad de Dios en nuestra vida. ¿Quieres que te diga tan solo 4 influencias que pueden desplazar la autoridad de Dios en nuestra vida? Una de ellas es nuestra cultura. La cultura en la que vivimos. La cultura en la que nos dice, pues todo lo hacen. ¿Yo por qué no? Todo mundo se comporta así. ¿Yo por qué no? Por ejemplo, como mexicanos, ¿qué culturas están arraigadas en nuestra vida y que sabemos que no son agradables delante de Dios? ¿Mande? El Día de Muertos, muy bien. Halloween, bueno, que es de los vecinos. O evadir impuestos, eso está muy común en
Ujú. Exacto, ¿verdad? Desgraciadamente nuestra cultura así es. Tenemos todos esos defectos, pero todos los que ustedes dijeron son correctos. Y es una influencia muy fuerte porque aunque sabemos que no es agradable delante de Dios deberle nada a nadie, a veces nos brincamos eso. Lo justificamos diciendo, pero es que no me alcanza mi quincena. Es que no, y lo justificamos todo esto. Pero si nosotros confrontamos nuestra realidad cultural con lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver que estamos bien equivocados. Otra costumbre culturalmente es el machismo. El machismo. También cuánto daño ha hecho a nuestra cultura mexicana. Y es algo que hasta pastores hay que son bien machistas. Pero eso no lo vemos mal. Cuanto que la palabra de Dios no enseña una hombría machista. Pero como es algo que hasta incluso las mismas mujeres fomentan todo esto, pues se ve como algo normal. Pero viéndolo a la luz de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no es así. Entonces, con nuestra boca yo estoy diciendo que creo en la autoridad de Dios, pero en nuestra práctica no lo ejercemos, porque me sigue influyendo la cultura. ¿Qué otro factor influye fuertemente en nuestra vida? La tradición, ¿verdad? Es decir, siempre lo hemos hecho así. La tradición. Tenemos también como mexicanos muchas tradiciones. Y tener tradiciones no es malo. El problema es cuando esas tradiciones chocan con lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Es cuando chocan. ¿Sí? Allá afuera hay muchas tradiciones. El problema es que también dentro de la iglesia se han generado muchas tradiciones. Y como Jesús mismo decía, tradiciones que son de hombre. Tradiciones que son de hombre. Y romperlas cuesta mucho trabajo. Romperlas cuesta porque se traen de generaciones esas tradiciones. Y decimos, es que mi autoridad es la palabra de Dios, pero ponemos a veces a la tradición encima de la palabra. Y entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién es en realidad nuestra autoridad? Otro factor que influye mucho en nuestra mente es la razón. Ya dijimos la cultura, la tradición, la razón. La razón es la que te dice, parece lógico. A veces porque alguna circunstancia nos parece lógico, damos por sentado que así debe de ser. Pero no es así. Si lo confrontamos con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que no. Nos vamos a dar cuenta que no. Vas a la tienda y el que te está vendiendo te da cambio de más. Y tú dices, hasta dices, ay, es una bendición de Dios. En lugar de que nos regresemos a devolver eso que la persona se equivocó en darte el cambio, hasta decimos, es una bendición de Dios. ¿Cuál bendición de Dios? Dios está probando tu corazón para ver qué tan honrado eres. Otra, nos enojamos con alguien y a poco obedecemos lo que dice la palabra con respecto a cuando nos enojamos.
La palabra de Dios dice que no debemos dejar que pase un día con ese coraje, con ese enojo. ¿Y qué es lo que hacemos comúnmente? Entonces esperamos, pasa un día, pasa otro, pasa una semana, pasa un mes, pasan años y ahí traemos todavía el coraje arraigado en nuestro corazón. Pero creemos que estamos bien delante de Dios. Y creemos que a Dios no le interesa nada de eso. Pero claro que le interesa porque estamos desplazando su autoridad con nuestra razón, con nuestro raciocinio. Y entonces, ¿dónde dejamos la autoridad de Dios? Y finalmente, la emoción. La emoción es la que dice, sentíamos que era lo correcto. Cuando nos dejamos guiar por la emoción y decimos, sentíamos que era lo correcto. Entonces, podemos darnos cuenta que estos tres factores muy comúnmente desplazan la autoridad de Dios y nos hacen dejarla a un lado. El problema es que cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, nos acostumbramos a vivir así. Nos acostumbramos a vivir no de acuerdo a la ley de Dios, sino a nuestras propias leyes, guiados por la cultura, la tradición, la razón y las emociones. Y entonces, ¿dónde dejamos la autoridad de Dios? A veces con respecto a las emociones, no, Señor Dios, te voy a ser fiel. Hacen un llamado al altar para que hagan un voto de compromiso de la fidelidad a Dios. Y al rato se encuentran a una persona que les gustó allá afuera y ¡fum! Se acabó el compromiso. ¿A qué le fui más fiel? A la palabra de Dios que nos dice que no hagamos unión con personas que no tienen nuestras creencias, o nos guiamos por nuestras emociones. ¿Sí? Y así hay muchos ejemplos, en donde decimos, no, sí, Señor, tu palabra es lo máximo, ¿verdad? Y hasta nos aprendemos por ahí una frasecita que usan mucho los que les gusta estudiar la Biblia, que dicen sola escritura, algo así. O sea, diciendo que solo la autoridad es la Biblia, la palabra escrita es la única autoridad como palabra de Dios. Pero a la hora de vivir, pues no vivimos con esa autoridad en nuestra vida. La tomamos cuando queremos, cuando nos conviene la tomamos y cuando no, la desechamos. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 8:31? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gracias, hermana Clara. ¿Cómo la ve, hermano? Si permanecéis verdaderamente en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí no se trata de que ahorita yo pregunte, ¿cuántos somos seguidores de Jesús? Porque todos vamos a decir, amén, amén. Jesús no se guía por lo que yo pueda expresar con mi boca. Jesús se guía viendo la obediencia que tenemos a su palabra. Sí. Por eso es que bien dice él mismo, dice, los hombres se guían por lo que ven por fuera, pero yo escudriño el corazón. Muchos aquí podemos decir, soy cristiano,
pero no obedezco la palabra. Vivo como a mí me gusta. La palabra dice, no hagas esto, y ahí lo estoy haciendo. Entonces, ¿en qué Dios hemos creído? Bueno, vamos con la segunda. La primera actitud que debemos de tener es que debemos de creer que la palabra de Dios es autoridad, nuestra autoridad. Debemos de aceptarla como autoridad. El segundo punto, debemos asimilar su verdad. Debemos asimilar su verdad. No basta con solo creer. Los demonios creen y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. ¿Sí? Entonces debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme. ¿Se da cuenta cómo es la situación en el ámbito espiritual? No basta con solo creer, debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme. ¿De qué tengo llena la mente, hermano? ¿De qué traes llena la mente ahorita? A lo mejor la traes llena de estar pensando en tu cena de Navidad, la traes llena de tus buenos propósitos para el año nuevo, la traes llena de coraje porque en tu casa te hicieron enojar, la traes llena de muchas cosas. Pero lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente es una llenura de su palabra. Que lo primero que nos brote en nuestro pensamiento es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y a lo mejor pues, tú puedes estar pensando, ay, eso es muy religioso. Pero como yo le decía hace 8 días, no es fácil el camino con Dios. Si tú pensaste que solamente consistía en hacer una oración dirigida y que aceptabas a Jesús de tu corazón y que Jesús, que Dios lo levantó de los muertos y que te perdone todos tus pecados y piensas que eso es todo, estás completamente equivocado. Jesús dijo, espaciosa es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Pero la puerta que lleva a la vida eterna, hace 8 días lo leíamos y dice, muchos van a querer entrar por ella, pero pocos van a pasar. No lo digo yo, ni es mi deseo que usted se desanime, pero debemos de tomar las cosas de Dios en serio, hermano. Debemos de tomar las cosas de Dios en serio. Nuestra vida espiritual debe de ser un compromiso constante. Creo que todos entendemos cuál es el concepto de compromiso. Cuando tú te comprometes a algo, llueva, truena, esté una tormenta de arena, esté inundado, tienes que cumplir. Cuando en verdad te comprometes. Eso es compromiso. Contra viento y marea, yo tengo que hacer esto o yo tengo que estar en tal lugar. Así deben de ser las cosas con Dios. Y Dios quiere que nos llenemos de su palabra, ¿sí? ¿De qué forma yo voy a llenar mi mente de la palabra de Dios? Bueno, dividí esto en unos puntos y vamos a ver estos puntos que son para asimilar su verdad. El primero es recibirla. Para asimilar la verdad de Dios debemos de recibirla. ¿Y cómo la recibimos? Pues como está usted ahorita, ¿verdad? Dice la misma palabra de Dios, la fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces vamos a asegurarnos de que cuando estemos aquí, pues ya que estamos aquí, pues vamos a ocupar bien el tiempo y estar atentos a la palabra de Dios. A lo mejor me cae gordo el tipo que está aquí, a lo mejor no le entiendo algunas palabras, a lo mejor, pero algo debes de pescar de estos 60 minutos que estoy hablando, algo se debe de quedar en tu mente.
Entonces debemos de recibirla. Sí, en la parábola del sembrador se identifican tres actitudes de rechazo. ¿Cuáles fueron las actitudes de rechazo? Sí, recuerda usted la parábola del sembrador, ¿verdad? Entonces no vamos a leerla, pero vamos a recordar cuáles son esas tres actitudes de rechazo. La primera es una mente cerrada. Una mente que escucha la palabra, pero le rebota. O sea, dice, esto no es para mí, esto yo ya lo viví, ya no necesito de esto. Y automáticamente pones una barrera. Eso en la parábola del sembrador es la semilla que cayó junto al camino. No echó raíces. Y entonces es una manifestación de una mente cerrada. Cuando tú vienes aquí y lo que escuchas no lo aplicas allá, afuera, pues tienes una mente cerrada. La semilla cayó a un lado del camino. O a veces decimos, es que no es, esa palabra es para ti, ¿verdad? Y hasta le das codazo a la persona que tienes a tu lado, o le echas unos ojitos así como de, ahí te hablan, ¿no? Ahí te hablan, pero a ti nunca te hablan. Solo a tu vecino es al que le hablan. Y dice la palabra que toda la palabra es útil para ti, no para el vecino, para ti. Entonces debemos de saberla aplicar a nuestra vida. Debemos de recibirla. Pero a veces venimos y ¿qué hacemos? Pues nos estamos durmiendo. Es la hora de ir a hacer pipí 3 veces en una hora. Es la hora en que le digo a mis familiares, márquenme a las 6 para que yo me salga y esté ahí media hora en las vías hablando por teléfono. Porque sucede. Es la hora en que nos distraemos, es la hora en que nos salimos. Y entonces todo eso cae a un lado del camino. ¿Cuál es la otra actitud de rechazo? La mente superficial. La mente que nada más de momento capta la palabra, pero le preguntan, ¿y de qué hablamos hace 8 días? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aquí no pasa eso, ¿eh? Aquí no sucede eso. Lo que al empezar la enseñanza les pregunté, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero eso nos habla de una mente superficial, es una mente que capta por el momento, se le quedó a lo mejor para hacer la sobremesa en su casa. Oye, ¿de qué hablaron en la iglesia? Pues no hablaron de esto, ¿verdad? Pero ya dentro de 3 días, dentro de 5 días, dentro de 8 días, ya se olvidó. Entonces, eso es la mente superficial y eso está representado cuando la semilla cayó en las piedras. Dice que no pudo echar raíz. Porque las piedras, pues le impedían echar raíz. Y la otra actitud de rechazo es una mente distraída. ¿Sí? Que esa es la mente que no lo trae aquí, pero no lo sabe poner en práctica. Te sabes un verso de la palabra, pero no sabes de qué manera ponerlo en práctica. Entonces esas son las 3 actitudes de rechazo a la palabra de Dios que Jesús enseña en la parábola del sembrador. Una mente cerrada, una mente superficial y una mente distraída. Y puede ser que tú digas, es que yo no falto a ninguna reunión, yo no falto a ningún culto. Pero pues si tenemos una mente así, pues es un tiempo mal invertido. Entonces debemos de sacarle el mayor provecho. Entonces, lo primero que debemos de hacer para asimilar la verdad es recibirla. La segunda, ¿qué debemos de hacer para asimilar la verdad? Leerla. ¿Qué dice Deuteronomio 17, 18 y 19? Deuteronomio 17, 18 y 19.
Ay, creo que ya se enojaron. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en su libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Gracias, hermano José Alfredo. Sí, ¿a quién iba dirigido estas instrucciones? Iban dirigidos a aquellos que fueran a ocupar el trono en la casa de Israel, a los reyes. Para ellos iba dirigida esta palabra, ¿sí? Y vemos, voy a hacer énfasis en el verso 19. Dice, y lo tendrá consigo. ¿Qué va a tener consigo? La palabra de Dios. Dice, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Fíjese, ni el rey se salvaba. Ni el rey se salvaba. Tenía que estar leyendo, ¿cada cuánto? Todos los días. Podría haber dicho, ay, pero yo estoy muy ocupado, soy el rey, tengo que irme a la guerra, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Pero Dios dice, todos los días vas a dedicar un tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nazca en ti el temer a Jehová. ¿Sí? Era un mandato que Dios le estaba dando al rey, al que estaba por encima de todos, o al que iba a estar por encima de todos. Y al pueblo que le dijo, y estas palabras se las repetirás a tus hijos andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, y por donde quiera que andes, y las pondrás en las puertas, en los dinteles, en todos lados. Yo no quiero que ahorita llegues a tu casa y rayonees tu casa con Jehová es mi pastor, nada me faltará. No. Pero leamos la palabra. Leámosla verdaderamente. Vamos a empezar un nuevo año. ¿Por qué no descargas de internet un programa para lectura anual de la palabra? Hay muchos en los cuales te dicen la palabra de Dios a través de un año. Y si tú aprendes a ser metódico, si tú aprendes a ser ordenado, pues en un año vas a aprender a leerla. Vas a leerla. A lo mejor me vas a decir, yo ya la leí 8 veces. Pues síguela leyendo. Porque yo he escuchado que esas personas que dicen, yo ya la leí muchas veces, dicen, pero cada vez que la leo, le encuentro cosas nuevas. Entonces síguela leyendo. Si ya la leíste 8 veces, léela 20 veces. Porque la palabra de Dios es vida. ¿O no dice así la palabra? Entonces es necesario leer la palabra de Dios. No te conformes con ese textito que te mandan a tu grupo de WhatsApp todos los días diciéndote, hay un texto de la palabra, qué bueno que te lo manden, pero no te conformes con eso. Lee tú, dile a Dios, Señor, quiero que de mi voluntad nazca, no porque aparece ahí en Facebook, no porque aparece en WhatsApp, leerlo, sino que de mí nazca, Señor, buscar en tu palabra y léela. Dios demanda eso de nosotros, que le busquemos. Vamos con la siguiente. El número 3, investiga. O en otras palabras, escudriña la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 5:39? Juan 5:39. Juan 5:39. Gracias, hermana Adrianita.
Juan 5:39 dice escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Estoy seguro que todos saben qué es escudriñar, pero si alguien no lo sabe, se lo podemos decir. ¿Qué es escudriñar? Investigar, estudiar, eso es escudriñar, ¿verdad? Entonces, ya la escuchaste, es decir, ya la recibiste, ya la leíste, ahora ¿qué tenemos que hacer? Estudiarla, investigar. De momento estás leyendo y hay algo que no le entiendes. Y entonces lo investigas. Hay cosas que para entenderlas necesitamos entender la cultura de aquel tiempo. Hay veces que para entender la palabra tengo que leer un capítulo antes, un capítulo después, que se llama contexto. ¿Sí? Son las reglas de interpretación de la palabra. ¿Sí? Aprender la cultura, el contexto. A veces tengo que recurrir a la misma palabra para que me explique el texto. ¿Sí? Esa es otra regla de interpretación que se llama explicación. La misma palabra se explica. ¿Sí? La misma palabra te va a aclarar tus dudas. ¿Sí? Y hay otras reglas de interpretación. Pero tenemos que hacerlo. Porque a veces leemos la palabra y la pasamos por alto. Por ejemplo, yo apenas estaba meditando en las palabras que Jesús dijo. Dice, si tu enemigo te da una bofetada, ¿qué más dijo Jesús? O te dan una bofetada en la mejilla, ¿qué dice? Pon la otra. Y usted ya sabe qué significa eso. ¿Qué significa? Eso es lo que parece que dice la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que parece. Leemos, pero hay que buscarle, Porque una interpretación así nada más, pues creemos eso. Que tú vas a hacer que te van a estar haciendo así. Y tú ahí con los cachetotes bien hinchados. Y gloria a Dios, porque ya me cacheteó mi enemigo. No, lo que quiere decir es que cuando a ti te ofendan, tú recibes la ofensa porque te enteras. Pero cuando dice pon la otra, significa que tú te das la vuelta y te vas. Y no haces, no agredes a la persona, no incurres en venganza. A eso se refiere esa frase. No es de que dices, ay, pues ya me pegó, órale, dale a la otra. No es eso. ¿Sí? Si Jesucristo no era masoquista. Pero ¿verdad que a todos lo entendemos así? Porque así está literalmente. Pero para entender esos pasajes, tenemos que escudriñar la palabra. ¿Qué quiso decir esto realmente? En tu vida te van a ofender. Y tú vas a ir si te están diciendo ofensas o te están golpeando, vas a ir a decirle, ay, pues como yo obedezco la palabra de Dios, pues dame la otra, ¿no? No. Es que el hecho de que diga, pon la otra, significa que tú te das la vuelta, pero te alejas. No vas a tomar represalias, no te vas a vengar, pero simplemente esa persona te alejas. Puede ser que sea tu mejor amigo. A veces los mejores amigos son tus peores enemigos. Y vas a seguir teniendo esa amistad. Lo perdonas, pero la confianza se gana. ¿Sí? Bueno, ya me metí en otras cosas. Pero vamos a seguir estudiando la palabra, hermano. Porque vuelvo a repetir, hay cosas que las leemos y las entendemos mal. Las comprendemos mal. ¿Y por qué las comprendemos mal? Pues porque no nos gusta escudriñar. Simplemente leemos y, ay, no, mejor me pongo a ver Facebook, ¿qué dice? Y no es así. Entonces,
escudriñe. Hay muchas cosas que tenemos que escudriñar de la palabra. Y es bien interesante, es bien bonito aprender. Porque entonces estamos viendo realmente las cosas como Dios nos las plantee. No es que Dios quiera que te agarren de trapo viejo. Pero tenemos que entender. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, estos cinco maneras para asimilar la verdad son recibirla, leerla, investigarla. La cuarta es recordarla. ¿De qué manera yo voy a recordar la palabra de Dios? Pues memorizándola. No hay de otra. Memorizándola. Ahora con el nuevo sistema educativo parece que están peleados con la memorización. En lo poquito que yo me he enterado, ¿verdad? Ya todo quieren que se resuelva por lógica y ya como que de memoria nada. Pero la memorización es una parte importante para afirmar cosas en nosotros. La memorización la ocupa Dios para recordar cosas. Por eso es que, volviendo al pasaje de Deuteronomio, dice, y estas cosas se las repetirás a tus hijos. Tenían que repetirlas pues porque todavía no había Biblias, no había en qué pudieran ellos escribir. Por eso es que la tenían que hacer verbalmente. Pero hoy tú puedes agarrar un pedacito, bueno, no un pedacito, no, cómprese una libreta y póngase ahí a escribir textos. Debería de hacer una dinámica, ¿verdad? Que todos digamos ahorita un texto, sin repetir. O sea, a lo mejor los primeros sí dicen, ¿verdad? Pero ya los que les toquen los últimos van a decir, híjole, ya no me sé otro. Porque a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces decimos, nos paramos a leer, a decir el texto, pero estamos aquí, ¿verdad? Hasta ya me sé la pose. Creemos que nadie nos ve atrás del respaldo y le hacemos así, ¿verdad? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y ya. Todos podemos. No diga, es que ya todo se me olvida. No, pues precisamente el memorizar nos ayuda para tener funcionando nuestro cerebro. ¿Sabe usted que una de las principales terapias para evitar el progreso de la demencia senil es que usted esté leyendo y tratando de aprenderse cosas? Eso frena la demencia, hace que no avance tan rápido. Pero pues si nos rendimos y decimos, ay, es que ya a mi edad, ya nada se me pega, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, haga el intento de recordar la palabra, cómprese una libreta y póngase a escribir. Si le gusta dibujar, hágalo a través de nomotecnia, es decir, cosas o símbolos que le vayan a ayudar a recordar la palabra de Dios. Pero hágalo. Bueno, me voy a ir más rápido porque se me acabó el tiempo. Entonces, y el número 5, meditar. Sí, meditar. Sí, debemos de meditar en la palabra de Dios. Estas 5 cosas nos van a ayudar a asimilar la palabra, que se nos quede bien grabada en la cabeza. Se las voy a repetir. Estos cinco maneras de asimilar la palabra de Dios es recibirla, leerla, investigarla, recordarla y meditar en ella. ¿Está muy pesado de hacerlo? Sí, hermano, porque me gusta más el Facebook. Pues deje el Facebook. El Facebook no es vida, ni es espíritu, hermano. A veces hasta sales enojado de estar viendo ahí lo que publican. Deja eso en segundo lugar. Las 2 horas que dedicas a ver Facebook, mejor dedícaselas a la palabra. Y los 15 minutos que tienes para leer la Biblia, mejor dedícaselos esos a Facebook.
Invierte, que sea un buen propósito de año nuevo. Sí, y ya finalmente, el número 3 es debo aplicar sus principios. Espero que no se haya perdido, ¿verdad? Para que nosotros podamos progresar en nuestra vida espiritual, número 1 está la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos que tomar en cuenta 3 cosas, o sí tomar tres acciones. La primera es que debo de aceptar su autoridad. La número 2 es que debemos de asimilar su verdad. Y la número 3 es que debemos de aplicar sus principios. Eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más cuesta, la verdad. A lo mejor usted dice, no, yo sí, yo reconozco la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios. Yo tengo en mi mente la palabra de Dios. He ido a cursos, ya estuve de un discipulado, tengo tres institutos, sé mucho de la palabra de Dios, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Es como si un médico se aprende esos librotes de anatomía, de fisiología, de medicina interna, que son tremendos ladrillos. Pero pues si nunca ejerce, ¿cree que le sirvan de algo? Pues no. ¿De qué me va a servir a saber mucho griego, mucho hebreo, mucha exégesis, mucha hermenéutica, y perdón porque está la hermana Elia que da clases en un instituto, pero es que deben de ser equilibradas, ¿verdad, manita? No podemos nada más estarnos comiendo todo eso y sin ponerlo en práctica. Entonces la vida espiritual es lo mismo que cualquier carrera, lo mismo que cualquier oficio. A lo mejor en un oficio no agarraste un libro, pero tomaste experiencia de la persona que te estaba instruyendo. Y en base a esa instrucción, quizás verbal, ocular o de la que haya sido, es que tú empiezas a agarrar práctica. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si no ponemos en práctica estos principios bíblicos, de nada sirve nuestra vida espiritual. De nada sirve nuestra vida espiritual. Vea que dice Santiago 1 y 2. Santiago 1 y 2. Ya me lo terminamos. Está mala cita. A ver, Mateo 7:24. Gracias, hermana Clara. Gracias. Mateo 7:24. Gracias, hermana Nancy. Jesús mismo está diciendo, cualquiera, ¿sí? Dios no hace acepción de personas. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y, ¿qué? Y las hace. Ese es el punto clave. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sí. A ver, léelo, Maita, por favor. Ok, sí, esa es esa. ¿Sí? Dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y en nuestra vida espiritual muchos tenemos ese problema que oímos, ¿verdad? Pero no ejercemos, no ejecutamos. Y Dios dice, las dos cosas van de la manita. ¿Sí? No te puedes estar nada más inflando de conocimiento, inflando como los sapos, porque al rato revientas. Tenemos que, ahora aprendí esto, pues voy a empezar a hacerlo.
Hoy aprendí esto en el templo, hoy aprendí esto en mi devocional, pues voy a empezar a practicarlo. Y ten tus metas. Esa libreta tiene que acabar llena. Cómpratela de 200 hojas. Creo que en mis tiempos había de 500 hojas. Pues órale. Luego ni nos las acabábamos. Pero yo espero que esa libreta que te compres sí te la acabes al final del 2025, si Cristo no vino antes. Ahí aprendiéndote textos, poniendo cosas que dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué significa? Ok, y te pones a estudiarlo. Ya es tiempo de empezar, hermano, a darle el valor a la palabra de Dios. Ya es tiempo de empezar a hacer. Entonces vamos a empezar a practicar, hermano. Vamos a ejercitar ese músculo, ¿verdad? Yo creo que todo aquí, el que se mete a un gimnasio, a lo mejor sabe ciertas rutinas para ejercitar ciertos músculos de su cuerpo, pero no va al gimnasio a llevarse un manual de instrucciones, ¿verdad? Vas ahí a agarrar un aparato y a forzar el músculo, y a que se te truene el músculo y que se te rompa, para que se empiece a hipertrofiar y te va a doler, pero vas a salir bien ponchado. Pues en la vida espiritual es lo mismo. Nuestra vida espiritual es lo mismo, ¿sí? Yo espero que aquí nadie espiritualmente esté como los pobrecitos niños de África, pero pues si lo estamos, por falta de alimentarnos de la palabra, ya es tiempo de empezar a comer. Señor, te damos gracias en esta